Blanca, usted la va a recordar, es otro de los escándalos que sacudió la presidencia de Enrique Peña Nieto. Ya está en manos de la Fiscalía General de la República. Así es. Eso dice el primer informe de labores de la Secretaría de la Función Pública. Señala, así en general, que se interpusieron 33 denuncias distintas por presuntos casos de corrupción, pero específicamente dice que entre estas 33 ya está, lo hicieron pasar así muy despacito, ya está la de la Casa Blanca, que vincula directo, esto es, a Enrique Peña Nieto y a su esposa, la ex actriz, o no sé si actriz todavía de Televisa, Angélica Rivera. Le estamos dando a conocer esta información porque ha pasado desapercibida y tiene una relevancia mayúscula. Cada denuncia que presentó la Secretaría de la Función Pública se interpuso por hechos probablemente constitutivos de delito que pudiesen afectar los intereses de la Federación. Una de las denuncias fue por daño en propiedad ajena, 20 por enriquecimiento ilícito, 4 por convenios relacionados con la estafa maestra, 5 por convenios celebrados con instituciones públicas educativas, 1 por presidencia, 1 por el caso Ayotzinapa y una más es, lo subrayamos, por la Casa Blanca de Peña y Angélica Rivera. Bueno, usted recordará, espero que tenga esa memoria porque no ha pasado mucho tiempo. Peña Nieto y su esposa fueron acusados por la adquisición de esa propiedad de nada menos y nada más que $7 millones de un contratista beneficiado por el gobierno de Peña Nieto, sí, en el Estado de México, aquí a un ladito de nosotros, de donde estamos ahorita Álvaro y yo parados. Se alcanza a ver de hecho donde está Grupo IGA. El dueño, Juan Armando Hinojosa, es uno de los amigos cercanísimos, personalísimos del expresidente Peña Nieto. Sí, el pasado 31 de agosto del año pasado, el expresidente reconoció que el escándalo de la Casa Blanca afectó la credibilidad de su administración. En un spot repitió que en su momento ofreció una disculpa y que no debió permitir que su entonces esposa, Angélica Rivera, diera la cara para dar las explicaciones. El tema de la Casa Blanca es uno de los que sin duda marca a esta administración, sobre todo por la forma en que escaló este asunto en distintos ámbitos. Y si bien se trató de un asunto estrictamente legal, como además quedó debidamente acreditado con información pública y exhibida sin tener ni siquiera necesidad de ello, lo que también es cierto es que impactó negativamente en la credibilidad del gobierno, en la credibilidad de la institución presidencial y en la credibilidad de mi administración. ¿Extrañaban la voz de Peña Nieto? Ahí la tienen. La Casa Blanca es una propiedad, cierto, pero también es un escándalo de presunta corrupción que involucra tanto a Peña como a Angélica Rivera. Es una investigación del equipo de periodistas de Carmen Aristegui, nuestra colega aquí en Radio Centro, y fue publicada el 9 de noviembre de 2014 en 3 medios mexicanos: Aristegui Noticias, por supuesto, la revista Proceso y el portal sinembargo.mx. Sí, efectivamente, cuando se dio a conocer la investigación hubo una supuesta investigación claro, al entonces presidente, a su esposa y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Como se presuponía, fueron exonerados por el que entonces fue nombrado secretario de la Función Pública para ese propósito. ¿Quién? Un señor que se llama Virgilio Andrade. Bueno, la Secretaría de la Función Pública, Álvaro, te vas a acordar, tenía gran parte del sexenio, hasta ese momento, acéfala. O sea, había estado sin titular, les valía madre tener a un secretario de la Función Pública, y de repente se topan con este escándalo y dicen, pues, ¿a quién nos sacamos de la manga? ¿A quién nos sacamos de la manga? A un tal Virgilio Andrade, un personaje del que aquí en Los Periodistas le hemos hablado y que está involucrado
en puras cosas sucias, incluyendo él como consejero electoral en la elección del 2006, junto con Luis Carlos Ugalde. Pero este personaje tiene relación con Luis Videgaray y con muchos hombres del poder, desde que eran compañeros en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el famoso ITAM, y fue secretario de la Función Pública como titular, el encargado de exonerar a su jefe, Enrique Peña Nieto, y a su entonces esposa, Angélica Rivera, por el caso de la Casa Blanca. Y a su amigo y patrón, a Luis Videgaray. Naturalmente, Luis Videgaray, no hay que olvidarlo, también fue exhibido por la adquisición de una casa en el municipio de Malinalco, en ese lugar hermoso del Estado de México, y la casa también era del contratista favorito de Peña, el dueño del grupo IGA. Exacto. Bueno, le recordamos que justamente el reportaje de Carmen Aristegui y su equipo exhibió que la pareja presidencial compró, esto lo pongo entre comillas, compró porque la sospecha en realidad es que fue un regalito. Así es. Una mansión de $7 millones a Grupo IGA. Esta empresa que en el Estado de México se llevó contratos por miles de millones de pesos, de contratos de obra pública, justo cuando Peña, a quien Álvaro extraña mucho, fue gobernador del Estado de México. Nunca hubo una investigación independiente, Álvaro. A pesar de que pues el reportaje fue Premio Nacional de Periodismo y luego fue Premio Gabriel García Márquez y fue referencia internacional, aquí nunca hubo una investigación independiente. Y ojo, el contratista del grupo IGA fue el que construyó el hangar del avión presidencial, claro, que ya no existe más en México. Bueno, claro. Y si bien la denuncia causó que se revocara la licitación, usted lo recordará, del tren México-Querétaro, que estaba en manos de Grupo IGA y de una empresa china, pues provocó el despido de Carmen Aristegui y de su equipo. La periodista regresó a la radio cuando terminó la administración de Enrique Peña Nieto, quizá la más corrupta en décadas. Pues ese escándalo corrió en paralelo con el otro escandalito, también el de la casa de Malinalco, a la que se refería Álvaro hace un momento. La casa de Malinalco es la casa que en las mismas condiciones adquiere Luis Videgaray el 11 de diciembre de 2014, apenas un año después de que habían llegado estos hombres al poder. The Wall Street Journal publica un reportaje en el que vincula a Luis Videgaray con una casa de la empresa Bienes Raíces H&G S.A., pues H&G, imagínense, propiedad de Juan Armando Hinojosa, sí, efectivamente, el dueño de Grupo IGA, y sí, efectivamente, pues el de la Casa Blanca. Sí, Videgaray, Peña y Angélica Rivera negaron haber sido beneficiados por el famoso constructor. Ahora la Fiscalía General de la República tiene el caso en sus manos, en particular la denuncia de la Secretaría de la Función Pública por la Casa Blanca. Se desconoce si la famosa casa de Malinalco de Luis Videgaray se encuentra en esta misma denuncia. Sería muy importante saberlo si esa denuncia que presenta la Secretaría de la Función Pública incluye la casa Malinalco, porque al final están muy hermanadas, a lo mejor la metieron en el mismo expediente como el mismo caso, porque van de la mano, es lo mismo, ¿no? Por eso ya invitamos a la Secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, para que pueda explicarle a usted que nos está escuchando y que nos estás viendo esta denuncia que se presentó y las consecuencias que eso puede tener, además de que nos hable de otras acciones que está llevando a cabo la Secretaría